bienvenidos a Honrar la Vida. Y ya, porque tenemos un programa estupendo, le doy el pase a él, el psiquiatra, psicoanalista, el doctor Oscar Abudara Vini. Buenas noches. Buenas noches, Alejandra. 10 puntos masiva. Eso me mata, siempre se lo voy a decir para que me diga 10 puntos masiva. Sí, 10 puntos masiva. Muy bien. Doctor, vamos a empezar en el día de la fecha con un tema como lo es adicciones. Sí. Porque tenemos una entrevista muy importante con el doctor Gustavo de Vega, que ya vamos a avanzar en esa entrevista. Pero lo primero que le quiero preguntar, porque muchos de nuestros oyentes pueden tener un familiar que esté padeciendo y esté en una situación de desesperación, hasta en momentos de desesperanza. ¿Qué consejo le puede brindar a esa familia? ¿Por qué? Porque escuchamos en televisión y a veces son familias que pueden internar en un nosocomio, que pueden internar en un hospital psiquiátrico porque tienen el tema económico que los ayuda y que pueden realizarlo y pueden hacerlo aquellos que son en adicciones, depresión en depresión, trastorno límite de la personalidad, trastorno límite de la personalidad, bulimia y anorexia. Pero ¿qué consejo se le puede brindar a todos nuestros oyentes, desde la clase más baja hasta la clase más alta? Vos lo insinuaste y lo planteaste bien. Las personas que tienen recursos económicos u obras sociales importantes tienen un montón de clínicas, de instituciones, de comunidades para consultar. Hay personas que están en barriadas muy humildes, donde hay curas villeros con mucho manejo de la cosa. Hay otras personas que están en barriadas mucho más humildes, donde hay agrupaciones de familiares, por ejemplo, las famosas madres del Paco. Sí. Entonces, es importante que la persona, viva donde viva, trate de averiguar en su ciudad, en su barrio, en su localidad, si hay una iglesia, una institución, un grupo de padres que puede dar una mano para una primera orientación. Porque, y esto es esencial como has planteado el problema, la enfermedad, teóricamente, desde el punto de vista médico, es la misma. Exacto. Lo que define de manera absoluta la diferencia es qué tipo de tratamiento. Exacto. Y vamos a dar un ejemplo de una persona pública. Porque a veces nos desespera la necesidad y el deseo de que las cosas se resuelvan rápido. Lamentablemente, algunas adicciones en algunas personas son enormemente largas. Es verdad. Entonces, cuando yo ya tenía cierta experiencia, se sabía que el hijo de un productor teatral cinematográfico enorme, que era Gerardo Sofovich, Gustavo Sofovich, te estoy hablando del principio de los años 80, se sabía que él tenía problemas de adicción. Entonces estamos hablando de una familia de excelentes recursos, de gente muy inteligente, de gente con buena onda, pero donde la adicción de una persona llevó años y años y años y años con los mejores recursos. No hay una ley preestablecida de cuánto te va a llevar a vos, cuánto me va a llevar a mí. No hay una ley establecida. Tenemos que ver cada persona en su lugar. Porque hay algunos curas villeros que tienen mucho éxito. La iglesia se mueve muy bien. En algunos casos les va muy, pero muy bien. Y tengo casualmente la hija de un gran amigo que no anduvo bien. Había dinero allí, era una familia de clase media más o menos bien. Tenían dinero para tratamiento con buenos profesionales, pero la chica no anduvo con excelentes profesionales. Ella se sintió acercada a la iglesia y con la iglesia anduvo perfecto. Entonces no podemos saber a priori con quién esa persona va a andar bien. Y la otra cosa que tenemos que aclarar es que el daño de cada droga también depende de la persona. Vayamos a la droga más común de todas, que es el cigarrillo. Hace 60 años, dos jóvenes, uno era Gerardo Sofovich joven, y otro era Cacho Castaña joven, empezaron a fumar. Y fumaron décadas. Pero además de fumar, Cacho Castaña tomaba alcohol y le daba la cocaína.
Sin embargo, Gerardo Sofovich, con el tiempo, fumó muchísimo, tuvo solamente problemas de las arterias coronarias, se tuvo que operar. Y fíjate, Cacho Castaña, que él mismo dice que ha tomado mucho alcohol y mucha merca, lo que lo terminó dañando es el tabaco. Entonces, a priori, si vos me hubieras preguntado hace 60 años, 50, no era médico yo todavía, pero hipotéticamente, pero acá tengo dos jóvenes que empezaron a fumar y yo te tenía que decir, habrá que esperar porque yo a priori no lo sé. Y también está la permanencia en el tiempo. Por supuesto, por supuesto. La importancia de la otra cosa que nosotros tenemos que saber, porque ¿cuándo empezaron las adicciones en nuestro país? No hay adicción sin narcotráfico. Exacto. Las drogas no las traen las palomas mensajeras, no. Entonces, en el año 82, apenas terminada la guerra de Malvinas, una persona muy famosa en la Argentina, el pastor Novelis. Novelis era un muchacho que la había pasado dura en la cárcel, había pasado dura. Sí, sí. Y en la cárcel aprendió a enfrentar la cosa. En el año 82 él nos empieza a avivar a nosotros, nos dice, ojo, tenemos ya instalada la epidemia de consumo de cocaína. En el 82. La droga ingresa aproximadamente en 1978-79 durante el gobierno militar. Entonces, el pastor Novelis en el 82 le informa a la Argentina, ya tenemos la epidemia. En el 86, siendo yo jefe de consultorio de adolescente en el hospital italiano, ya veo un caso en la Guardia Presidencial. Es decir, que empieza el 82 y en el 86 ya tenemos en todas las partes. Qué bárbaro. Doctor, vamos a empezar ya porque después viene el rotativo del aire de Radio Rivadavia. Vamos a empezar con esta entrevista al doctor Gustavo de Vega. ¿Qué nos diría a priori de escucharlo? A priori. Nosotros en la Argentina tenemos distintos lugares donde algunos son los más difíciles. El doctor Gustavo de Vega trabaja en Rosario. Rosario es una zona muy difícil, muy conflictiva, y el doctor de Vega, como todos los médicos, nosotros no podemos escudarnos en que hay narcotráfico. Nosotros no podemos escudar en que el Estado funciona o no funciona. A nosotros nos vienen los pacientes y tenemos que ayudar como sea. Entonces, el doctor Gustavo de Vega hace muchos años que trabaja en Rosario, tiene mucha experiencia, y él recibe los problemas sociales en la última línea de la trinchera, que es el médico. Perfecto. El médico no se puede lavar las manos. No. Así que vamos a escucharlo a él, una entrevista imperdible. El doctor Gustavo de Vega, nacido justamente en Rosario, y realmente a vos te va a sorprender tanto como a mí. Voy a presentar a un querido colega, el doctor Gustavo de Vega, médico psiquiatra, especializado en adicciones, que vive en Rosario, una ciudad difícil. Él tiene una clínica y hace muchísimos años que trabaja con personas adictas. Así que, querido colega y amigo Gustavo, te voy a hacer la primera pregunta. Imaginemos que vos te pones a pensar en dos niños que están en el último año de la escuela primaria en Rosario. Esos niños van a salir a la calle el año que viene y se van a encontrar con una oferta en kioscos, en despensas, y casi un supermercado donde les van a ofrecer tabaco, marihuana, cocaína, alcohol, paco. ¿Cómo te imaginás vos la realidad de esos chicos? Bueno, es una realidad muy compleja y desgraciadamente muy difícil. Muy difícil porque nuestra ciudad particularmente se caracteriza por una serie de situaciones que exceden esto que vos te estás preguntando. Acá los chicos, en general en toda la ciudad y la región, se ven involucrados desde muy pequeña edad con el criterio de la tolerancia al consumo de drogas, especialmente alcohol y marihuana. Acá en la región, el nivel de tolerancia y de confusión que existe respecto a esto de la marihuana medicinal o marihuana terapéutica, porque hace 25 años que en nuestra región se ha instalado el criterio de la reducción de daños y el consumo problemático,
Entonces las políticas públicas en la ciudad y en la provincia particularmente, con 25 años de gestión, más allá de los cambios que pueda haber habido, entonces el eje de las políticas públicas son la reducción de daño y el concepto de consumo problemático. Entonces los niños de colegios primarios y los primeros años de la secundaria se encuentran permanentemente con esa propuesta donde el consumo es una posibilidad concreta, especialmente en algunos barrios la posibilidad de consumir marihuana, tomar alcohol en alta cantidad y algunos psicofármacos no está para nada caracterizada como un problema en sí mismo. Por lo tanto, es muy común encontrar niños de 8, 9, 10, 11 años que ya tienen el hábito de frecuentar el consumo de bebidas alcohólicas como de fumar marihuana. 12, 13 y 14 años prácticamente es algo bastante común que los chicos los fines de semana consuman en la previa y hagan uso de algún tipo de droga psicodélica, y es muy común en esta zona el tema de los psicofármacos, los benzodiazepínicos y el tema de la marihuana, y hay mucho autocultivo porque se ha generado esta confusión desde hace ya varios años, donde muchas familias entienden de que no es un problema tener una planta de marihuana donde los chicos consuman en forma prácticamente diaria. Entonces esto es con lo que se encuentran los chicos de esta edad. Y luego, cuando aparecen los problemas en el sentido clínico, las crisis, las situaciones de violencia, las confrontaciones y la tendencia antisocial, las crisis psicóticas, la crisis de ansiedad, la violencia, no hay respuestas adecuadas, sino que los efectores de salud pública, en general, en el mejor de los casos, hacen una contención psicofarmacológica con un chaleco químico del siglo XIX y a las 24 horas lo envían a su casa, y así es como se van deteriorando y se van cronificando. Por lo tanto, el panorama aquí es verdaderamente alarmante. Gustavo, recuerdo que la última vez que conversamos personalmente me explicabas que a veces en tu clínica recibís al abuelo que empezó a consumir a veces 20 años, al papá que consume hace 10 años y al nieto e hijo que empieza a consumir a los 12, 13. ¿Podés explicarnos un poco eso ya de 3 generaciones de gente consumiendo? Bueno, esta es una realidad cotidiana que seguramente se debe presentar también en otros ámbitos, en otras regiones. Acá es muy común que haya 4 generaciones en realidad. Hoy quizás los abuelos o bisabuelos con 60 y pico, 70 años, que han transcurrido desde muy jóvenes las distintas etapas como baby boomers, ¿no es cierto? Habituados al consumo de alcohol, tabaco, marihuana y alguna que otra droga psicodélica. Luego los hijos de alrededor de 50 años que también tienen el hábito del alcohol, la marihuana, quizás la cocaína como un elemento más en el combo. La tercera generación, que puede estar alrededor de 20 y pico, 30 años, donde ya el alcohol, la marihuana y la cocaína son moneda corriente, y se suma la intensidad de los psicofármacos y de las situaciones verdaderamente bizarras de violencia y demás. Y la cuarta generación, que podría estar entre los 10 y 15 años, que seguramente están muy habituados al alcohol, la cocaína, los estimulantes, las drogas sintéticas, las mal llamadas drogas recreativas como ketamina, GHB, éxtasis, y esto sin diferencia de clase social o de clase económica o de clase cultural. Es decir, que hay una modalidad de 4 generaciones de considerar el consumo de sustancias como algo que forma parte de la cotidianeidad, en mayor o menor intensidad, en mayor o menor medida. El problema es que los más pequeños
han empezado a consumir muy precozmente. Claro. Por lo tanto, quizás las primeras generaciones consumieron a los 20, 20 y pico, pero hoy los niños están ya a los 10 años fumando porro y tomando quizás una pastilla de ácido lisérgico o de éxtasis compartida entre 3 o 4 compañeritos en la esquina. Gustavo, lo que vos nos estás explicando, y que lo intuíamos y lo sabemos, pero es bueno que vos lo remarques, es que las personas entran a un supermercado y se habitúan a 3 o 4 sustancias, vos lo decís muy bien: alcohol, psicofármacos, marihuana, cocaína y tutti quanti. Exactamente, forma parte del folclore, así como muchas personas se pueden sentar a tomar unos mates o tomar un café. Indudablemente ya desde hace varias décadas tomar cerveza, tomar vino, incorporar marihuana, algún estimulante. Acá en la zona es muy frecuente la previa del fin de semana en las distintas edades, pero sin mayor diferencia de el Fernet con coca, entre medio litro de Fernet a una botella entera de Fernet por persona, con gaseosas hipercafeínicas, y luego, depende de las condiciones económicas, pero generalmente media botella de vodka o de alguna bebida destilada, con algunos de estos mal llamados energizantes, que también son hipercafeínicos, con lo cual tenés que, promediando la noche, la madrugada, las primeras horas de la mañana del día siguiente, muchas de estas personas jóvenes no saben cómo llegaron a su casa o Claro. no tienen idea con quién han tenido relaciones. Por lo tanto, esto forma parte ya instalado de hace no menos de 10 años en principio, a esta parte cada vez más, este consumo indiscriminado, donde la consigna de volarse la cabeza es literal. Entiendo. Gustavo, te hago una pregunta colateral, pero que hace a la cuestión. Con tamaño consumo de sustancias y de alcohol, en su mayoría depresoras de la libido, ¿el uso de Viagra se hace casi inexorable? En general los muchachos lo toman como un elemento más de este folclore. Lo toman varones y mujeres jóvenes que se han habituado, por ejemplo, a las películas pornográficas, y donde también literalizan que si una película pornográfica muestra que durante tanta cantidad de tiempo una persona puede mantener una erección, entonces esto lo toman como si fuera una realidad concreta. Ajá. Esa realidad virtual o cinematográfica. Por lo tanto, toman estimulantes y depresores, y le pueden sumar, en este caso, algún estimulante sexual, pero el gran problema es que no usa preservativo. Ajá. Entonces, en nuestra región hay colegas muy estudiosos que están planteando una situación alarmante respecto al contagio de sífilis, hemorragia, hepatitis C, HIV, y toda una gama de dificultades, porque son chicos muy jóvenes. Ajá. Y piden ayuda cuando aparecen las señales o los síntomas, pero generalmente ya ha habido un contagio importante. Entiendo. Por lo tanto, también hay muchísimos accidentes o situaciones trágicas de violencia callejera y de chicos que van 4 o 5 arriba de una moto sin casco, y bueno, en alguna esquina algunos de ellos en esta ruleta rusa desgraciadamente pierden la vida o quedan con lesiones muy severas. En este sentido, la ciudad se caracteriza por una enorme inoperancia y negligencia respecto a los más jóvenes, y el sistema de salud pública está colapsado respecto a esto, porque los profesionales no están en condiciones, no tienen los recursos. Claro. Los profesionales son excelentes personas y excelentes profesionales, pero la situación es tan desbordante que excede todo tipo de posibilidades de los profesionales en un contexto de salud pública que no tiene el criterio, porque la negación de la problemática del consumo llega al punto que se promueve
medicinal, confundiendo a la gente, y tenemos la posibilidad en estos días de que se ha regulado relativamente, o se ha comenzado a plantear la regulación del Estado en términos de marihuana medicinal o aspectos medicinales de la marihuana, cosa que yo supongo que en los próximos meses va a permitir que esto se aclare y se ordene, pero mientras tanto tenemos esta situación que no es digna de ninguna buena noticia, ¿no? Gustavo, ahora este panorama está muy claro para mí, va a estar claro para los oyentes. Quiero pasar a una segunda pregunta sobre la cual yo también sé que vos tenés mucha experiencia. Dentro de esta realidad donde los profesionales de la medicina estamos sobrecargados y con pocos recursos, así y todo, ¿cuál es tu experiencia en los últimos años en prevención? Yo sé que vos lo has intentado y has tenido algunos logros. ¿Por qué no nos contás un poco de eso? En general, como en esta zona no se considera el consumo un problema en sí mismo, la prevención que se hace es bastante bizarra, porque es muy difícil hacer prevención cuando la política pública está con la perspectiva de la reducción de daño o de lo que se llaman esta categoría del consumo problemático. Es decir, nosotros lo que hemos hecho en la región, trabajar capacitando docentes y miembros de la comunidad interesados para desarrollar proyectos de microintervención en escuelas, en clubes, en parroquias, con pastores, y en los últimos 2 a 3 años se han logrado en algunas localidades de la región y en algunas instituciones aquí de la zona desarrollar microexperiencias sumamente valiosas, porque han sido evidentemente muy positivas. Por ejemplo, trabajando con un preescolar donde los niños participan con los docentes y algunas madres en la elaboración de historias relacionadas al cuidado personal, al cuidado de la salud. Desarrollan una historia, luego esa historia la trasladan a una serie de personajes que van a ser los títeres, que desde la construcción del títere en sí mismo, la asignación del rol del personaje, y los niños en todo este año han hecho una apropiación de un conocimiento que anticipa las situaciones que estábamos hablando, porque le permite a los niños, a los docentes y a los padres tener criterio, ya no solamente con el tema de las adicciones, sino en todo lo que hace al cuidado de la calidad de vida, el cuidado personal, la responsabilidad personal, el trabajo solidario grupal, el trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Gustavo, te voy a poner una pregunta difícil, pero vos la vas a entender porque sos médico, porque muchas veces en la historia de la medicina, en un primer momento nos podemos saber cómo frenamos o curamos la enfermedad. Y luego tenemos que estudiar cuál es la composición de la bacteria, del virus o del tóxico. En este caso, si vos te pones y haces tu mejor esfuerzo para entrar en la mente de un dealer, de los tipos que manejan el marketing narco, el tipo que maneja el marketing narco, ¿qué técnica utiliza para enganchar, para seducir a los pibes de 10, 11, 12 años? ¿Qué truco? ¿Qué mensaje? ¿Qué manipulación? Y a mí me parece que no soy el especialista en el tema, porque no es lo que más he profundizado en esto, pero a mí me parece que así como los agentes de propaganda médica visitan a los colegas médicos y le dejan muestras gratis para que el profesional le pueda dispensar a sus pacientes una muestra de tal o cual molécula, de tal o cual medicamento, y poner a prueba la capacidad clínica, terapéutica, etcétera. Yo calculo que algo parecido a esto debe ser lo que se hace en la calle, poniendo a disposición, haciendo accesible la sustancia, haciéndola seductoramente accesible, y como en general los niños y los jóvenes son demasiado sensibles, cuestionables, muy vulnerables, yo calculo que en estos últimos 15 o 20 años se han hecho una fiesta. Es como repartir caramelos
Claro. O sea que es fácil tentarlos, dirías vos. Sí, en todo sentido, porque además también el aspecto económico, el acceso a una especie de poder, una imagen de dinero, de cierto prestigio en algunos barrios, posiblemente el prestigio de formar parte de una determinada, de un grupo, maneja un dinero, maneja determinadas relaciones. O sea que para un chico de 11, 12, 13 años con poca perspectiva de trabajo, que le ofrezcan un trabajo a los narcos es no solo beneficioso económicamente, sino de prestigio social. Pareciera ser que se ha instalado exactamente, que se ha instalado una especie de antivalor, pero que en algunas zonas, así como desgraciadamente los chicos de clase media se han involucrado con los videojuegos y con la conectividad, en algunos demasiado compulsivamente con las redes sociales, también hay grupos que se han involucrado y sin la suficiente contención de la familia, sin la contención del ámbito educativo, sin la contención de los clubes del barrio, sin la suficiente contención y apego del ámbito religioso, pastoral, católico. Yo creo que por eso es tan importante retomar este criterio que también, que justamente el Papa Francisco lo plantea tan claramente: fortalecer la familia, fortalecer la escuela, el club y el ámbito de la Iglesia católica, de la Iglesia evangélica cristiana, es decir, donde los jóvenes puedan verdaderamente estar contenidos en una red de alta efectividad como es la familia, la escuela, el club y la iglesia. En ese sentido yo creo que es donde más hay que trabajar. Todo lo que se salga de allí, indudablemente que es altamente tóxico. Gustavo, te mando un abrazo gigante, te agradezco infinitamente el aporte que nos estás haciendo y bueno, ya buscaremos la forma de hacértelo llegar para que vos lo compartas con todos los rosarigasinos. Bueno, un gusto y a tus órdenes. Un abrazo gigante para vos y tu familia. Igualmente. Chao, Gustavo. Que él está asistiendo ya a 4 generaciones. Claro. Entonces nosotros ya tenemos 4 generaciones, el abuelo, el papá, el hijo y el nieto, que están consumiendo. Fíjate que nosotros empezamos hablando de 2 personalidades públicas muy famosas, sí, que empezaron a consumir hace 50 años. Entonces tenemos ya 4 generaciones. Excelente. Es para saberlo, es para tenerlo en cuenta y es para informarnos y es para darnos una idea de la complejidad de las cosas, porque ahora te hago la pregunta médica al revés. Porque no es lo mismo que a uno como médico le venga un papá a traer el chico, sí, y el papá esté más o menos libre. Que el hijo diga, vengo con mi papá que es adicto, con mi abuelo, con mi Es verdad. Entonces, no es lo mismo. No. No es lo mismo, y esa es la complejidad de la cosa. Perfecto. No es para rasgarnos las vestiduras, es para saber que el problema existe, y lo fundamental de todo, vuelvo a lo que planteaste vos. En cada barriada, en cada sector social, que la gente sepa que la situación es difícil, pero que hay gente como mi colega, como los curas, como las madres, como la iglesia, trabajando en la cuestión. Es decir, hay muchos lugares para ir a que nos den una mano. Hay ayuda, hay solidaridad, ¿como para qué? Como para honrar la vida. Por eso ahora continuamos con el rotativo del aire de Radio Rivadavia. Me encantó realmente, doctor, poder hablar este tema de las adicciones y bajarlo a tierra, porque muchas veces lo que necesitamos es eso, y nuestros oyentes también, poder llegar a lo que ellos en cierto modo les implica una carencia, que es a su vez
una necesidad y en la búsqueda de ayuda. La última pregunta Sí. que le quiero hacer, doctor, porque lo que me parece que es muy difícil es aquel caso en el cual no quiere recibir ayuda y muchas veces son mayores de edad. ¿Qué es lo que puede hacer una familia? Los médicos en esto, los que trabajamos con adicciones, estamos divididos en dos. Hay algunos que en todas las adicciones esperan que haya cierta voluntad en la persona enferma. Bien. El problema es, y básicamente esto lo tienen muy claro las madres del Paco, cuando un chico consume Paco, deja de estudiar, se enferma, delinque, le roba a la madre y se pone en riesgo de muerte con la policía. Entonces ahí muchos somos partidarios, siempre y cuando la familia esté de acuerdo, de buscar tratamientos, aunque no contemos con la voluntad del paciente. Venimos de ver un caso famoso. La importancia de los casos famosos es que son públicos. Es cierto. Entonces la gente puede ver que alguien muy poderoso, muy famoso, tiene ciertos problemas que la persona también tiene. En el caso de Carlitos Nair Menem, Sí, lo iba a nombrar. el caso de Carlitos Nair, él estaba con sus adicciones más un delito. Entonces, estaba en la cárcel. Entonces, en un primer momento, su hermana le dice al juez, yo me hago cargo de tenerlo custodiado en mi casa. O sea, la hermana se juega. Luego de un tiempo, la hermana dice públicamente, esto a mí me pasó por encima. La desbordó. La desbordó. Entonces, tiene que volver a hablar con el juez. Y le dice al juez, de acuerdo con el juez, vamos a buscarle una internación no voluntaria, donde Carlitos Nair no puede decir, ay, hoy no me trato, me voy a pasear. Perfecto. Entonces, tenemos ya muchos ejemplos donde hasta la propia justicia acepta que el paciente puede ser enormemente difícil o no tener la menor voluntad de tratarse. Porque corre riesgo de vida. Corre riesgo de vida. Y en este caso tiene una situación judicial. Sí, sí. Entonces, la familia tiene que saber, y voy a dar un ejemplo práctico. En muchísimos casos, y sobre todo cuando se trata de chicos muy jovencitos, las ganas de tratamiento no es 0, es menos 14. Es verdad. Entonces, si lo conté, lo repito, hace unos cuantos años, los papás me traen una niña de 14, que había empezado a consumir ketamina, que son las drogas sintéticas que se toman en las discos de música electrónica. Sí, no lo contó. Bueno, la chica ni hablar quería conmigo. Faltaba que me insulten. Pero los papás querían. Entonces los papás dijeron claramente conmigo, doctor, independientemente de que ella quiera o no quiera, nosotros queremos. ¿Qué podemos hacer como papás, aunque ella no quiera bajo ningún concepto? Bien. Entonces, primero nos aclaramos que la ketamina es un anestésico de la veterinaria. Se usa para anestesiar animales y genera un nivel de adicción importante. Lo que pasa es que en esas fiestas electrónicas se necesitan ese tipo de drogas. Sí. Entonces, me dijo el papá, ella ni acepta dialogar del tema. La chica ya iba mal en el colegio, tenía problemas de conducta, la casa era un despiole. Típico. Entonces le dije a los papás, bueno, miren, ¿hasta dónde puedo jugar yo con ustedes? Claro. Y el papá dice, ¿hasta dónde puedo jugar yo con usted? Porque ahí viene la cuestión de hasta dónde se puede comprometer la familia, si tiene ganas o no, y hasta dónde se puede comprometer el médico. Bueno, llegamos a un acuerdo y el papá y yo, de común acuerdo, pedimos asistencia a la policía. Entonces, el papá identificó dentro de esos boliches quiénes eran los vendedores. Muy buen ejemplo. Entonces, le dije al papá, pero para que nosotros tengamos una política más fuerte, sería interesante que usted se junte con los papás de los otros chicos que salen con su hija, porque era un grupete, en general los chicos salen en grupete. Sí. Entonces todos los papás se pusieron de acuerdo y se contrató una persona especializada que fue al boliche y le dijo al dealer, a estos pibes no. Entonces los pibes patalearon, nos dijeron de todo.
pero los papás estuvieron muy firmes. A estos pibes no, a estos pibes no. Esa es una intervención práctica que ocurrió en donde la voluntad de los chicos de ser tratados era menos 45. Entonces que la gente sepa, porque la mayoría de los chicos, o a veces las personas grandes, no tienen ganas ni voluntad ni nada. Bueno, las personas pueden hacer mucho buscando profesionales. Los curas de esto saben, no te imaginas lo que saben. Entonces los curas saben no solo cómo hablar con la mamá y el papá que tiene el chico con problemas, sino cómo hablar con un chico que no quiere. Los curas en esto son maestros. Eso es muy importante. En hablar con un pibe que no quiere. Lo que está diciendo es maravilloso, doctor, para todos nuestros oyentes. Ahora vamos a vivir otro momento. Otro momento que tiene correlación con una imagen que recién nombró del doctor Oscar Abu-Darabini con el doctor Juan Gabriel Lavaqué y Zulema Yoma, hablando de Carlitos Juniors en este caso. Pero antes de escuchar este reportaje que es maravilloso, les quiero preguntar algo. 3 en 1 porque tenemos que ir rápido al reportaje. ¿Qué es doctor Antígona? ¿Qué representa en la cultura y por qué honra la vida? Las madres de Plaza de Mayo salen a buscar la identidad y los cadáveres de sus hijos, siendo ellas no poder, y peleándose contra el poder. Antígona, el rey Creonte, ha usurpado al rey Edipo, le ha robado el reino, y como forma parte a veces de las cosas mafiosas, protege a la hija de Edipo, que es Antígona. Y Antígona se pone de novia con el hijo del rey usurpador. Cuando se arma una guerra en donde los hermanos de Antígona vienen a recuperar el reino, uno de los hermanos muere en combate. Y Creonte, el rey, le prohíbe enterrarlo. Antígona pone en riesgo su vida, enfrentándose al poder, porque ella es poder. Ella forma parte del reinado. Pone en riesgo su vida y Creonte la condena a muerte. Pero el hijo de Creonte, enamorado de Antígona, también se rebela contra el poder y elige morir junto a Antígona. Y los dos mueren lapidados en una tumba. Excelente. Entonces, Zulema forma parte del poder. Zulema fue poder, Zulema es poder. ¿Usted cree que es una Antígona posmoderna? Es una forma de las Antígonas. Tiene que luchar, lleva 20 y pico de años luchando por la verdad de su hija, siendo parte del poder, sintiendo en su cabeza y en su cuello el poder, que es su propia familia doble. Es la familia Yoma que es muy poderosa, y es la familia Menem que es muy poderosa, y son todas las familias del poder. Sí, es verdad, lucha por la verdad, dijiste de su hija en un acto fallido, Perdón. Y es de su hijo, pero igual, hay algo que lucha siempre, Zulema, no es perdón. Lucha por la verdad de su hijo, pero siempre lucha también por la verdad de su hija porque está con Zulema en todos lados. Así es. Y da la vida. Así es. Así que es también otro ejemplo. Ahora vamos a escuchar este magnífico reportaje a 3 voces. El doctor Oscar Abu-Darabini, el doctor Juan Gabriel Lavaqué y la señora Zulema Yoma. Hace 21 años que el pueblo argentino, tratándose de la muerte del hijo del presidente, supongo que el resto del mundo, estamos sometidos a una presión para que creamos que fue un accidente. Y creo que usted, Zulema, como mamá, y el doctor Lavaqué, nos pueden dar otra perspectiva de las cosas. Así que empiece el que quiera primero. Bueno, lamentablemente cuando falleció mi hijo, yo tenía la plena seguridad que algo iba a pasar con uno de mis, ya sea con Zulemita o con Carlitos, alguna desgracia, porque ya unos días antes, desgraciadamente, ya mi hijo lo noté muy raro, bueno, comentándome que realmente sentía la persecución que lo estaban siguiendo. Y bueno, hasta me dijo que mamá en cualquier momento me van a matar. Y bueno, lamentablemente cuando a mí me avisa el doctor Abudara,
que pasó algo con el helicóptero, dije, bueno, ya lo mataron a Carlitos. Y bueno, y ahí comenzó esta triste historia, pidiendo, rogando por la verdad de que a mi hijo lo han difamado inocentemente porque lo que pasó fue un atentado, que a mi hijo lo mataron. Desgraciadamente la fuerza del poder, ese poder oculto que tenemos lamentablemente y que manejan algunos personajes, bueno, seguimos luchando a diario junto con el doctor Lavaqué. Doctor Lavaqué, yo sé que vos tenés un libro ahí en la gatera, en el horno, a punto, en la imprenta. En la imprenta, a punto de salir. ¿Nos podrías explicar de manera que nosotros te entendamos, porque yo sé que vos sos una persona clara, cuáles son las investigaciones fuertes, los núcleos duros de tu trabajo? El trabajo tiene, podríamos decir, 3 objetivos centrales, ¿no? El primero y fundamental es reivindicar el buen nombre de Carlitos, porque ese chico se lo ha calumniado hasta el cansancio para hacer creer de que fue un accidente, y para ello han tenido que recurrir a la falacia de que Carlito andaba jugando con el helicóptero, subiendo, bajando, zigzagueando. El juez incluso ha cometido el mal gusto, porque eso ya es mal gusto, además de otras cuestiones, de decir que se rumorea de que andaba persiguiendo a una damita de blanco que iba en un Fiat, pero que él no lo ha podido comprobar, pero lo pone en la sentencia. Claro. Me parece realmente una cosa muy desagradable. Pero forma parte de una campaña que se montó para hacer creer de que fue un accidente. Y nosotros hemos logrado demostrar en forma totalmente fehaciente, de que lo mataron. Esto es lo primero. El primer objetivo es que el chico no era un irresponsable, fue una víctima de un atentado. Punto. El segundo personaje, y al cual realmente le dedico el libro, es Zulema. Porque al margen de lo que ha hecho como mamá, como argentino, como una argentina más perseguida, calumniada, negada totalmente, la gran prensa en contra, campaña desde la Casa Rosada para hacer creer a la gente que estaba loca, ella ha tenido la entereza de mamá y de ciudadana de seguir adelante y confiar en la justicia. Y esto es un ejemplo que me parece que los argentinos de hoy necesitan. Confiar en su justicia a pesar de todo, no bajar los brazos, seguir luchando para obtener la verdad y la justicia que todo el mundo requiere en este momento de tantas contrariedades y problemas que tiene nuestro pueblo. De modo tal que he querido poner como ejemplo a Zulema de lo que debe ser la lucha de los argentinos por lograr justicia, justamente, ¿no? Muchas gracias, Juanquito, por tus palabras, muy agradecida. Y bueno, también por tu intermedio, de alguna manera, es esta lucha que no fue en vano que tuvimos, de que la memoria de Carlitos quede realmente donde corresponde, en un lugar digno, y no las barbaridades que se hablaron de él. Así es, madre. El título del libro es Carlitos, el hijo de Zulema. Perfecto. ¿Y por qué, por favor, sintetizanos la esencia de los hechos gordos que te llevan a concluir? Yo le he hecho un resumen al Consejo de la Magistratura, porque hemos denunciado al juez Villafuerte Russo ante el Consejo de la Magistratura. Hemos tenido una larguísima reunión con Zulema, secreta, no se puede revelar su contenido, con casi todo el Consejo, y por separado hemos tenido con el resto de los miembros, en donde le hemos enumerado, no te exagero, por lo menos 40, 30 casos concretos de arbitrariedades que se han ido cometiendo para tapar el atentado y hacer creer que era un accidente. Yo comenzaría por decirte que hay 3 grandes responsables de esto. Un cuarto menor, pero 3 grandes responsables, y que Zulema me disculpe lo que voy a decir. El primer responsable de esto, de que se haya tapado esto y de que se haya tratado de hacer creer que fue un accidente, surge de todas nuestras investigaciones, es Carlos Menem, padre. Él era presidente, era papá del chico, no se investigó nada. Ahora está mintiendo
diciendo de que sí, que él ordenó a la CIDE, a la Policía Federal, a la Gendarmería, le pidió a las embajadas extranjeras que investiguen. Todos y cada uno de estos personajes han sido citados por el juez para declarar como testigos y todos sin excepción han dicho que nunca Menem le pidió investigar nada. Incluso Carlos, papá, dice, y esto está en los diarios, es así, que él se enteró o supo que era un atentado con la pericia de Gendarmería, que es de fines del 97, principio del 98. Él era presidente. Aún así, no hay un solo antecedente de que haya investigado o que haya ordenado una investigación. La pasividad ha sido total. Yo le marco en el libro a Carlos incluso, en enero del 98, cuando la pericia de Gendarmería ya estaba hecha, él le pide a Label que mande un técnico para demostrar que fue un accidente. Y viene el técnico y el abogado de Menem se queja de Zulema, que sigue insistiendo que Label es la fábrica de los helicópteros. Label es la fábrica de los helicópteros. Primer responsable. El segundo gran responsable es el juez Villafuerte Russo. Si hay un caso en la Argentina de un tribunal especial nombrado, valga la redundancia, especialmente por un caso, es el juez Villafuerte Russo. El accidente se produce cuando el juzgado federal número 2 de San Nicolás no existía. Estaba creado por ley hace un tiempo, pero no existía en la práctica. Ni tenía juez ni nada, ni sede ni nada. Carlos Menem lo asciende a Villafuerte Russo, que era secretario de juzgado en San Isidro, lo asciende a juez, lo nombra en el juzgado federal número 2, crean el juzgado y le encargan el caso de Carlito. Y desde entonces comienzan todas las acciones del juez para encubrir esto. La primera y más grave es la que denuncia la propia Zulema. Zulema en marzo del 98, eso está en el libro bien detallado, se da cuenta de que la Fuerza Aérea ha destruido apresuradamente el helicóptero para que no se pudiera peritar. Yo he dicho 98, en marzo del 96, perdón. O sea, enseguida. La Fuerza Aérea toma el helicóptero, hace una pantomima de pericia y lo compacta. El resto lo da como chatarra, lo parten en pequeños trozos, lo ponen en tacho de basura, en bolsa de basura para que se lo lleve el SEAMS. Es una cosa increíble. Eso lo denuncia Zulema porque es un delito grave por parte de la Fuerza Aérea, y Villafuerte Russo ni siquiera abre un sumario para investigar eso. Para investigar a la Fuerza Aérea, sino que lo sobresee al brigadier Horacio Viola, que era el jefe de investigaciones de la Fuerza Aérea, y tapa todo. Zulema recurre inmediatamente ante la Cámara, etc., y todo el espinel menemista, Cámara de Apelaciones, Cámara de Casación, Corte Suprema, con Nazareno a la cabeza, le dan la razón al juez y no abren la causa contra la Fuerza Aérea por el encubrimiento grosero que había hecho. Como conocedor común, como pueblo común que soy, corregime si me equivoco, distingo. Una cosa es investigar el helicóptero en sí para encontrar pruebas de bala. Y otra cosa son las extrañas cuestiones que le ocurrieron a muchos testigos de muertes raras. Sí, es repetición agrandada, aumentada, de lo que sucedió con la muerte y asesinato del presidente Kennedy en Estados Unidos. En aquel entonces, si te acuerdas, Lee Oswald, el matador, lo mata otro, otro día después, y al matador de Oswald lo mata otro. Bueno, acá hay un caso, el de Luco, que era un perito de la Fuerza Aérea, que le habla por teléfono a la fiscal de ese momento, la doctora Sibori, y le dice inmediatamente de que había el helicóptero: esto no fue un accidente, doctora, fue un atentado. Hágame un informe. Llevando el informe en su auto, Luco, prácticamente llevándolo al juzgado o a la fiscalía, lo matan a balazos. Al matador de Luco, la semana siguiente lo matan otro. Y al matador de Luco, poquito después lo atropelló un camión en la Panamericana, cruzándola él totalmente borracho. Esa es la técnica de los servicios de inteligencia. Te le meten una botella de whisky a la fuerza en la boca, se lo hacen tragar y después lo largan en una calle transitada. Es decir, pero esto, Oscar, es un caso el de Luco. 14 peritos o testigos que dijeron que era un atentado, sufrieron accidentes, entre comillas, sufrieron atentado, y de los 14, 11 murieron en ese atentado. O sea, hay 11 víctimas fatales
por haber dicho que fue un atentado o por haber dicho que descubrieron tal cosa o tal otra. Es más grave que lo de Kennedy. No, y lamentablemente el no haber podido actuar la misma fiscal Sibori, ¿no? La doctora Sibori como fiscal jamás... ¿Hola? Sí, te escuchamos. Te estamos escuchando, Zulema. Sí, me refiero a la doctora Sibori, como también cuando la doctora se entera de lo que el informe de Luco, a la doctora la termina en manos de psicólogo, ¿no? De psiquiatra, sí. Porque amenazaron a su hijo, al hijo de la fiscal, me refiero, y también a la familia. Tuvo que renunciar. Y eso quedó en la nada. La verdad es que también la misma fiscal, cómo será el miedo, que jamás se presentó a declarar por su parte, ¿no? Por cuenta de ella. Tuvo que renunciar la fiscal. Zulema, yo le quiero hacer una pregunta para distinguir las leyes de los hombres y las leyes del corazón de los pueblos y del espíritu de las personas. Así es. El doctor Lavaqué explica con la claridad que lo caracteriza el objetivismo de las leyes de las personas. Ahora, yo le pregunto a usted, a su alma de ciudadana argentina y de madre, imaginemos que el señor que está arriba, en un golpe de suerte, le regala a usted la posibilidad de una reivindicación más profunda que vaya más allá de las leyes de los hombres. ¿Qué sería lo mejor que tendría que pasar para que su alma realmente quede satisfecha, aunque sea parcialmente? Doctor, lo único que pido a Dios es que se determine el atentado y que recuperar los restos de mi hijo y saber dónde se encuentran, y si los restos profanados son los de Calito. Bueno, y con un profundo dolor que en algún momento se tendrá que hacer el ADN de todo, de lo que está en el cementerio islámico, y bueno, y darle sepultura como corresponde, y que descanse en paz. Ya con eso encontraría la paz, y bueno, le digo, doctor, Dios sabe por qué. Yo como creyente tengo fe. Bueno, mi hijo tuvo que vivir hasta los 26 años y partir, pero su partida realmente después de 21 años todavía no descansa en paz. Y para mi hijo y para el bienestar de esta madre, el corazón de esta madre, necesito paz, nada más. A ver si yo comprendo bien lo que usted dice. Usted y la sociedad argentina necesitaría que se corrobore categórica y fehacientemente que hubo un atentado, y que también se aclare muy bien exactamente cuáles son los restos mortuorios de Carlitos. Así es, doctor, así es. Yo diría, perdón, Zulema, ¿no? Sí, demostrado que fue un atentado está más que demostrado. Lo que pasa es que la terquedad del juez Villafuerte Russo hace de que él se niegue a reconocerlo en una sentencia formal. No se trata de terquedad, es la orden que tiene el juez Villafuerte Russo. Sí, yo no tengo ninguna duda. Tiene, porque el juez Villafuerte Russo, en un momento dado, junto a Zulemita en su escritorio, le reconoció que fue un atentado, pero que él no lo puede decir. Sí, pero insisto, demostrado está. Más que demostrado. No hay ninguna duda. Es más, yo te voy a contar una anécdota que certifica lo que dice Zulema. Vos sabés que cuando ya se hicieron todas las pericias del caso, peritos oficiales, peritos de parte, etcétera, etcétera, ya no quedó ninguna duda de que era un atentado, de que lo que se encontró en el helicóptero eran balas, o sea, esquirla de bala, el orificio era orificio de bala o de esquirla de bala, etcétera. Le pedimos al juez, bueno, ya está demostrado, ya no hay ninguna duda. No, primero quiero ver las balas. 21 años después del atentado, en marzo de este año, recién se acordó de ver las balas. Cuestión que no tiene ningún asidero, porque el juez no es un perito. Claro. El perito, vos como perito psiquiatra, te llama un juez. El juez no te discute a vos lo psiquiátrico. Claro. Discutirá el efecto jurídico de tu pericia.
Pero él no puede discutirle al perito esto es una bala o esto es un pedazo Claro. de bien. Pero lo mismo quiso verlo. A mí me extrañó, porque tuvo 21 años para verlo. Claro. Vamos a Gendarmería y dice, yo quiero ver esta parte, esta parte y esta parte. Justo, partes que no están. Se perdieron. Y las balas, las balas están en el CITEFA. CITEFA es el laboratorio que por orden de Gendarmería analizó y dijo, esto químicamente es bala, o esquirla de bala. Y CITEFA, ¿qué dijo? No las tenemos, porque se las entregamos a los abogados y los peritos de la señora Zulema Yoma. Entonces yo le dije al juez, pídale el recibo. No tenemos el recibo, se lo entregamos sin recibo. ¿A vos te parece que un laboratorio oficial de la Fuerza Aérea, de las Fuerzas Armadas, va a entregar nada menos que la pericia de las balas del hijo del presidente que mataron a él? ¿Se la va a entregar a alguien sin papel? Entonces el juez le hace caso, o sea, le da la razón al CITEFA y la conmina en 72 horas improrrogables a Zulema a que entregue las balas perdidas. Entonces yo en el escrito lo titulé La bala perdida, porque era el juez la bala perdida. Y sin embargo, esto tampoco se ha resuelto. Es más, le hemos dicho, ¿y usted para qué quiere ver las balas? Usted no necesita ver las balas, dicte de una vez por todas la sentencia. No, primero hay que encontrar las balas. Yo ya lo digo con absoluta tranquilidad de conciencia, lo más probable, lo más lógico de pensar es que el juez perdió las balas, las hizo perder, y ahora dice, no, si no veo las balas no puedo dictar sentencia. Es un tramposo. El juez es un tramposo, lo digo con absoluta conciencia de lo que digo. Yo te voy a decir algo, Juan Gabriel, y se lo voy a decir a Zulema también, porque en el caso de la muerte del presidente Kennedy, se hizo una investigación oficial, media mazo. Sí. Y luego el mundo se enteró de todas estas cosas raras, gracias a una película de Oliver Stone. Sí, me acuerdo. Entonces yo, tirando agua para mi molino, me tomaría el atrevimiento de decirles que ojalá en algún momento alguien haga una película con esto, porque vos ahora lo vas a contar con un libro y lo vamos a leer unos cuantos. A Zulema de vez en cuando la dejan hablar, pero yo siento la necesidad de que este grito de lo que pasó le llegue al mundo. Y a mí me parece que la mejor o casi la única forma de llegar al mundo es con una película, quizás con ese modelo de JFK, donde un personaje actoral que te represente a vos sea capaz de ir contándole al mundo todas estas cosas que son entre inauditas y desopilantes. Yo no pretendo ser guionista de cine, pero el libro puede ser un guión. Puede servir de base para un guión de cine. Sería maravilloso. Si alguien lo propone, estoy seguro que Zulema lo va a aceptar, yo también lo acepto. Bueno, sería maravilloso. Con mucho gusto el libro. Sería maravilloso. Lo importante es que el pueblo argentino conozca su verdad, ¿no? Así es. Zulema, yo me despido de usted, el doctor Lavaqué, le agradezco infinitamente este reportaje. Nos conocemos hace muchos años y yo soy muy respetuoso de su lucha. Y permítame tomarme el atrevimiento de decirle qué sobrenombre yo le pondría a su lucha. Esta es la lucha de Antígona, es la lucha clásica de una mujer por el cuerpo de un familiar contra el poder, no es cualquier lucha. Y esta lucha tiene antecedentes históricos en